Bienvenidos a Conversación Medular, tu podcast hematológico. Somos Rosagni Mateo y Evelyn Mena, tus hematólogas cabecera. Y hoy súper emocionadas porque tenemos nuestra primera invitada formal al set. Y no es para menos. Es una experta en la hematología de adultos, en trastornos de la coagulación, y hoy vamos a estar conversando sobre la hemofilia, sobre el impacto de esta enfermedad sobre las personas afectadas y el rol de las fundaciones de apoyo. Doctora Joanny Taveras, qué placer que nos acompañe. Bienvenida. Hola, doctora. Hola, un gusto. Felicidades por este proyecto. Yo sé que realmente va a llegar a la población general, a la clase médica en particular y dar a conocer la hematología es muy importante. Felicidades a ustedes. Gracias, doctora. La verdad es que es un inmenso placer para nosotras poder contar con usted, con su vasto, avanzado y experimentado conocimiento del cual quisiéramos poder extraer todo, pero en esta ocasión, como mencionaba Evelyn, nos vamos a limitar a la hemofilia. Y quisiera introducir inmediatamente la conversación preguntándole, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hereditario de la coagulación en la cual hay una deficiencia de una proteína y esto hace que la persona sangren de una manera particular. Vamos a decir, no es que sangra más que todo el mundo, es que su proceso de coagulación no se mantiene y por esta razón entonces puede producir diferentes manifestaciones de sangrado. Así que es algo fácil de entender porque es una definición muy básica, pero nos dice a nosotros que es algo que ha variado un poco la definición en el aspecto que antes hablábamos de una enfermedad congénita, y sí la es, pero también hoy tenemos hemofilia adquirida, o sea que es importante también resaltar. Claro que sí. Claro que sí. Y ya que habla de la hemofilia adquirida, doctora, ¿cuántos tipos de hemofilias conocemos? O sea, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo se caracterizan? Mira, la hemofilia, como dije en principio, es un trastorno de la cual hay una deficiencia de una proteína de la coagulación, que las más importantes son las más conocidas, es el factor 8, que es la hemofilia A, y el déficit de factor 9, hemofilia B. Entonces, quiero en este punto resaltarte lo siguiente. Nosotros ya el concepto de hemofilia, cuando hablamos en la Fundación de Apoyo a la Hemofilia y en la Federación Mundial de Hemofilia, que es la agrupación que agrupa una serie de países y nos da un soporte importante, ya también estamos, vamos a decir, como abarcando o tratando de hacer una inclusión en los otros trastornos de la coagulación. Por supuesto. Excelente. Que son muy importantes. O sea, que hablamos de las hemofilias, que son estas, y entonces los otros trastornos que lo podemos también mencionar, que son el déficit de factor 7, el déficit de factor 10, que, ojo, es una población importantísima aquí en República Dominicana que tenemos, sobre todo en la región sur, y es algo que nos llama mucho la atención porque tenemos una población alta que está no desprotegida, pero que no está en cobertura todavía, y eso lo hablaremos más tarde, de los trastornos. Está la enfermedad de von Willebrand, que de hecho es el trastorno hereditario más frecuente, sí, pero el menos diagnosticado. Es el menos. Sí, entonces, está la trombastenia de Glassman, el déficit de factor 13, factor 8, o sea, toda una gama de trastornos que los encontramos aquí, y entonces también se habla hoy en día de que queremos también hacer una inclusión de estos trastornos y tratar de identificarlo, hacer el diagnóstico y su manejo. Por supuesto, y todos tienen en conjunto el sangrado. Correcto. El sangrado. ¿Una persona con hemofilia puede llevar una vida normal? Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, porque ya esto ha cambiado. Puede llevar una vida normal siempre y cuando tenga el acceso al tratamiento. Ojo, también como tenemos diferentes tipos de hemofilia en cuanto a la clasificación de la severidad, o sea, hay personas que son leves, otras moderadas y otras severas. Aquellas personas que son que están teniendo un déficit leve, muchas veces pasan desapercibidas. Son aquellas personas que nunca han tenido sangrado, quizás un sangradito en las muelas, pero a lo mejor nunca sangra. Sin embargo, va al odontólogo y se hace una extracción dental y ahí comienza el sangrado. O tiene un trauma o un accidente o va a una cirugía también, que ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos el screening que se hacen antes del prequirúrgico, pero muchas de estas pruebas pueden salir normales.
porque su déficit es muy mínimo, entonces no se detecta en las pruebas de coagulación. Por eso es importante ese acercamiento y ese abordaje de las personas, pero sí puede tener una vida normal. La puede tener siempre y cuando tenga el acceso al tratamiento. Claro que sí. Y lo de normal también es como que muy amplio, porque yo pudiera calificar una vida normal como que tener un trabajo, practicar un deporte, pero los deportes también tienen que ser bien medidos, que estén lo menos expuestos a traumas, por ejemplo, y tiene que ver mucho con lo que usted refiere de lo de leve, moderado y severo. Yo recuerdo siempre un jovencito que llegó a la consulta, yo incluso me comuniqué con usted en ese momento para incluirlo en el registro, que él fue a una extracción dentaria y una semana después era deficiencia de factor 7 con un gran hematoma. Fue a la consulta bajo la preocupación y entonces ahí, escudriñando, identificamos y tratamos de forma exitosa. El apoyo, la orientación a estos pacientes marca la diferencia. Claro, realmente. Totalmente. Nosotros ya tenemos identificados los centros de atención a la hemofilia en el país. Tenemos 4 centros. Digo tenemos porque somos parte del equipo multidisciplinario. Claro. Vamos a decir que el Ministerio de Salud tiene 4 centros que son en Santo Domingo, el Hospital Robert Rick Cabral para la parte pediátrica y el Hospital Padre Villini para la población adulta. En Santiago, el Hospital Arturo Grullón para la población pediátrica y el Cabral Ibea para la población adulta. Entonces, ahí se concentra la mayor parte de personas con hemofilia, o sea, se le hace su registro, su identificación, su diagnóstico y también tiene acceso al tratamiento. Entonces, estos 4 centros nos ha permitido a nosotros tener como un equipo multidisciplinario de manejo, pero al mismo tiempo el abordaje, al diagnóstico, al tratamiento, o sea, una serie de pautas y concentrada en estos centros que nos ha permitido tener mayor, vamos a decir, mayor control. Se está haciendo el registro de personas con trastorno de la coagulación y hemofilia. En cada centro se lleva un registro pormenorizado. Y ya de hecho, el Hospital Robert Rick Cabral entró al Registro Mundial de Sangrado. Wow, qué bueno. Un gran paso. Un gran paso. Sí. Porque esto nos va a permitir entrar a esa plataforma y ser visualizado en el mundo entero. Por aparte de eso, nos va a servir de apoyo para tener número de sangrado registrado, qué tipo de articulación sangra, y nos va a permitir a la parte de la docencia también hacer trabajo de investigación a las autoridades de salud para el abordaje, cuántas personas hay que están teniendo estos trastornos. Ya el Padre Villini también inicia en este año la inclusión en ese programa. Es un programa de la Federación Mundial de Hemofilia que nos da este soporte para entrar en ese mundo, vamos a decir que de la investigación y del registro pormenorizado de sangrado. Porque no es lo mismo tú tener una persona que te sangre quizás 1 o 2 veces en una articulación a tú saber que esa persona tiene tanto sangrado en el año. Por supuesto. Entonces sí, claro. va a manejar específicamente esa articulación o se va a tratar de dar una profilaxis específica para eso. O sea que esto es muy, muy importante para nosotros. Claro que sí. Sí. Las áreas de sangrado, ya que menciona las articulaciones, porque esas son realmente, el daño articular llega a ser tan importante que puede ser limitante. Otros lugares de sangrado y de exposición, según las estadísticas y registros que ustedes hayan observado. Me encanta esta pregunta porque a veces el diagnóstico inicial es en la pequeña infancia. Ojo, por aquellas personas que son moderados y severos. En los niños que nacen, que a veces le hacen una circuncisión o una venopunción, o sea, tratando de canalizar una vena o sacar muestra, y ahí puede comenzar el primer sangrado. O simple y sencillamente, si son muy severos, en la cunita, si pasa algunas horas o en un largo viaje, hematomas en el cuerpo. O sea que muchas veces el primer síntoma es un moretón, o sea, un hematoma o quizás un sangradito de encías o algo. Entonces ya el pediatra comienza a identificar esos datos y entonces comienza a hacer las pruebas diagnósticas. Cuando se hace ya la prueba, ya en una población que no tiene el acceso o que es más adulto, entonces sí comenzamos a ver las manifestaciones de sangrado que son en las articulaciones, que es los órganos más, vamos a decir, la diana de ellos, las articulaciones tobillos, rodillas, codos y hombros.
hacer sangrado frecuente si no se recibe el tratamiento. Por ejemplo, cabe resaltar que nuestra población adulta, la gran mayoría, tiene daños articulares. Por no haber recibido el tratamiento. Y entonces la cobertura, el acceso a ese tratamiento. Vamos a llegar al tratamiento, pero yo quiero hablar de diagnóstico. Correcto. Porque también qué tan oportuno y qué tan difícil puede llegar a ser el diagnóstico. Mediante la Fundación de Apoyo al Hemofílico, por ejemplo, se tiene acceso a esas pruebas, las ARS la cubren, hay pruebas internacionales, hay pruebas especiales de la coagulación, doctora. Hay muchas preguntas y muchas respuestas. Mira, en el Hospital Robert Reed Cabral es el hospital que ahora mismo tiene el mejor laboratorio, vamos a decirlo en este aspecto, porque tiene la capacitación, tiene el equipamiento, el personal entrenado para hacer la prueba diagnóstica. Por muchos años nos ha servido de soporte a la población adulta, pero es un hospital pediátrico. Claro. Entonces esto limita mucho y ya de hecho lo estamos teniendo las limitaciones porque esas pruebas, aunque se han entrenado los centros para hacer las pruebas diagnósticas, no se ha logrado, vamos a decir, lo que quisiéramos, que cada centro de atención tuviera su laboratorio para diagnóstico. Ojo, están entrenados los equipos, porque nosotros como Fundación de Apoyo a la Hemofílica, en FAEN, nos enfocamos en la educación. Esto lo recibimos de la Federación Mundial, de instituciones también como Novo Nordisk Hemophilia Foundation, Laura Kelly Communication, o sea que nos han dado el soporte para entrenamiento. O sea, nosotros no recibimos donaciones de dinero ni nada de eso, sino educación, formación, entrenamiento a un equipo de laboratorio, fisiatra, hematólogos, ortopedas, odontólogos, o sea, todo un equipo. Entonces eso nos ha permitido ese entrenamiento, pero falta la voluntad, falta el equipamiento de muchos de estos centros, ya que también el Cabral está capacitado y tiene también los equipos. Entonces, que cada centro inicie o continúe haciendo las pruebas, pero estas pruebas solamente incluyen factor 8 y 9. Entonces, la prueba de von Willebrand no está disponible en los centros todavía. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, el Robert Reed también hace factor 10 y factor 7. Pero nos faltó 13, factor 11, pero nos falta muchísimo para diagnóstico. Muchas de estas pruebas son muy costosas, muchas no las cubre la Seguridad Social. Y este es un paso que nosotros tenemos que seguir luchando como sociedad médica especializada en la sociedad de hematología, como fundación, como población, como comunidad de hemofilia, como sociedad civil, todo el mundo enfocado a que haya una cobertura de estas pruebas diagnósticas. Claro. Sí, definitivamente, doctora. Y qué bueno que estamos hablando del diagnóstico porque, bueno, partiendo de esa sospecha clínica que usted mencionaba, de ese bebé que quizás tiene un déficit moderado severo, puede tener signos y síntomas desde temprana edad, pero aquel que no tiene esos datos, que tiene ya un grado de deficiencia que es más leve, ¿qué tan rápido, verdad? Si es, por ejemplo, un adolescente o adulto, ¿qué tan rápido pudiera acceder a realizarse esas pruebas? ¿Y qué tan rápido pudiéramos obtener un resultado? Mira, el lema de este año 2026, menciono siempre la Federación Mundial porque nos da las pautas. Cada año hacemos una celebración en el mes de abril, 17 de abril, como Día Mundial de la Hemofilia. Y el lema de este año es el diagnóstico, el primer paso para la atención. Sí. Entonces, un diagnóstico oportuno. Entonces, primero la sospecha. Sí. O sea, que el médico, la persona tratante, o sea el pediatra, sea un internista, sea un médico general, no importa, cualquiera puede sospecharla, tenga la sospecha. También hay un dato familiar, muchas veces que hay un antecedente familiar de un familiar que ha tenido trastornos y que ha hecho manifestaciones de sangrado, entonces también se guía por esa parte. Pero esa primera consulta donde se hace un buen historial clínico y un seguimiento de la historia familiar, pues nos puede guiar. Entonces, esas primeras pruebas diagnósticas de un perfil de coagulación sencillo, los tiempos de protombina, de tromboplastina parcial, o sea, nos van a llevar a nosotros
como a dirigir nuestra investigación específicamente a un área. Entonces, lo ideal siempre es hacer un perfil completo, pero siempre te orientas, porque si tienes algunas pruebas alteradas, pues vas a hacer una prueba de coagulación y sí, va a ir dirigida. El médico siempre, el hematólogo va a ir enfocado en esa prueba diagnóstica. Entonces, eso ayuda muchísimo a que el diagnóstico sea certero y temprano. Entonces, si no tenemos un diagnóstico preciso, no podemos manejarla, porque cada una tiene un tratamiento diferente. Entonces, en ese mismo sentido, ¿usted aconseja realizar un tamizaje familiar? En el caso de que un hijo de forma aislada, un hermano de forma aislada se identifique. Mira qué pasa. Por ejemplo, hoy en día sabemos que se usa el tamizaje neonatal. Inmediatamente nace el bebé, inclusive están incluidas las pruebas de hemofilia. Pero no todo el mundo tiene acceso a estas pruebas. Sí. Entonces ahí se queda una brecha muy amplia. Y ojo, también en ese mismo tamizaje hay que hacer una prueba cromogénica de los factores de coagulación deficiente para poder llegar a un diagnóstico. ¿Entiende? Entonces, realmente, lo ideal es que si hay alguna herencia, la persona se acerque a su médico tratante, que puede ser su ginecólogo, su pediatra, su internista, no importa, el hematólogo, para hacer una investigación. Ahora, si hay una historia familiar, ya sabemos que puede haber una posibilidad de que ese niño herede la condición y entonces tengamos que hacer la prueba diagnóstica. Entonces, si también hay una evidencia de sangrado o unas manifestaciones tempranas, pues inmediatamente hacer el diagnóstico, porque de esto depende muchas veces la vida del paciente. Sí, claro. Tú puedes tener un bebé recién nacido que en el posparto inmediato puede tener una hemorragia intracraneal por un trauma o una venopunción, que lo hemos tenido. Entonces, eso es sumamente importante, el tamizaje, las pruebas, y también con esto, las pruebas de coagulación son tan delicadas, tan específicas, que tiene que hacer un laboratorio muy confiable, muy certero para hacer las pruebas. Pero ese es el primer paso. O sea, muchas veces sospecharlo y seguir investigando es lo más importante. Pero no es por nada, yo me río también, porque los médicos en sentido general le tienen miedo a los problemas de coagulación. Sí. Pero por miedo muchas veces llegan al hematólogo, o sea que también no es que está o sea, mal. cuando veíamos los libros y todavía los vemos, el perfil de coagulación, nos da terror. Sí, claro que Entonces, sí. nos da terror porque es algo que no conocíamos, pero esto ha cambiado mucho. Sí, porque bastante. realmente ya hay mucha información, ya hay mucho entrenamiento, entonces ya no hay tanto temor. Lo que pasa que es como muchas veces nos pasa con el cáncer, y lo pongo de ejemplo. ¿Tiene cáncer? Llamen a su médico. O sea, sí, nosotros vemos en poblaciones lejanas, por ejemplo, no digo poblaciones lejanas, no, en algunos países, que incluyendo países que son civilizados, tienen poblaciones muy lejanas y quien maneja la hemofilia es un médico general. Sí. A veces hasta una enfermera entrenada. Sí. O sea, lo importante es el conocimiento. El conocimiento nos da poder a nosotros, porque si nosotros conocemos lo que estamos buscando, nosotros sabemos lo que vamos a encontrar. Claro que sí. Entonces, eso nos da un poder y nos ayuda a hacer un mejor diagnóstico, a hacer un mayor abordaje, porque si no sabemos lo que estamos buscando, hay que dirigir la investigación en esa parte. Y es muy sencillo, ya yo creo que ese miedo, nosotros como sociedad de hematología y como ustedes estos conversatorios realmente llegan a la población médica y a la población general para precisamente vencer ese miedo y romper ese tabú de que hay que tenerle temor. Lo que hay es que pensarlo. Por supuesto. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El conocimiento vence el miedo y es poder. Y en el momento en que, como usted recapitulando decía, se sospecha y uno se aproxima al paciente, lo piensa, dirige la investigación y lo diagnostica, pues ya puede poder ofrecer al paciente un tratamiento oportuno, idóneo. Porque sabemos, doctora, que si ese tratamiento no se da en la manera correcta y en el tiempo correcto, pudiera acarrear complicaciones. De hecho, usted acaba de mencionar hace un momentito alguna de estas. ¿Podría mencionar cuáles serían las más limitantes o las que se ven con más frecuencia? Mira, nosotros en los inicios nuestros, te comenté que nosotros cumplimos en este año 30 años. 30 años. De labor en la Fundación de Apoyo al Hemofílico. Es una institución que agrupa prácticamente toda la población de hemofilia, porque ya cuando nosotros hablamos de hemofilia hablamos de una familia. Sí.
ya cambiamos, ya tenemos mujeres hemofílicas. Sí. Que eso era algo que no lo hablábamos antes. Ya sí se considera que la mujer que tiene en su composición un trastorno de la coagulación ya se considera hemofílica y se cuenta. O sea, se registra. Ya se registra como hemofílica. Entonces esto ha dado un cambio porque nosotros veíamos estas mujeres que sangraban por menstruaciones abundantes mucho tiempo y no se hacía un diagnóstico. Muchas veces es un von Willebrand, pero puede ser una portadora de hemofilia también. Sí. Entonces hacían un posparto. ¿Qué pasa? Que en el embarazo estas pruebas de coagulación se normalizan. Ay, sí. Por el mismo embarazo, por el embarazo, las hormonas y todo lo demás. Entonces, le hace prueba a la mujer, está todo normal y todo feliz. Pero ¿qué pasa en el momento del parto? Ahí viene el problema. O produce un sangrado en el posparto inmediato, aunque sea vaginal, o produce, si es una cesárea también. Y también a veces, inclusive, horas después o días después, porque el paciente puede hacer una coagulación temprana, vamos a decirle, pero no mantiene el coágulo. Al no mantener ese coágulo, esa coagulación vuelve y sangra, entonces se produce este sangrado 3 o 4 días después del parto, catastrófico, que muchas veces, si no se transfunde o si no se llega a tiempo, personas han perdido la vida. Me consta que la Fundación y el equipo de hemofilia es realmente una gran familia. Y yo sé que una vez si se sospecha, se tienen esos diagnósticos, es una gran comunidad, así como usted lo comentaba. Se tienen incluso acceso a campamentos, los pacientes hemofílicos, en donde se exponen a circunstancias que pueden ser de la vida diaria, de lo cotidiano, para enseñar al paciente a cómo manejar esas circunstancias. Eso, por una parte, quiero que nos haga enfoque, que nos amplíe. Y también, en ese sentido, la educación al plantel educativo, porque ese niño, ese adolescente, también va a estar expuesto a una clase de deporte, a clase de natación, y los profesores, los educadores también tienen que tener conocimiento de causa. Esto ha sido realmente el mayor logro que nosotros hemos tenido. Sí. Como Fundación de Apoyo al Hemofílico, la educación es vital. Es vital. Entonces hemos tratado de que una nueva generación, de formar un liderazgo para que esos muchachos jóvenes, digo muchachos jóvenes, no solamente de personas con hemofilia, porque la fundación está dirigida por hemofílicos y familiares hemofílicos. Nosotros los médicos somos asesores. Asesores. Nada más. No tenemos, vamos a decir, tenemos voz y voto porque hablamos muchísimo, pero no tenemos ese poder de ser directiva ni nada de eso, sino solamente asesores. Entonces hemos logrado ese liderazgo, inclusive a nivel mundial. Nos han tomado como modelo, por ejemplo, para entrenar a otros países. Y eso nos llena mucha satisfacción. Pero también se ha formado equipos multidisciplinarios con los entrenamientos. Hemos entrenado fisiatra, ortopeda, laboratorio, psicología, o sea, enfermería. Es decir, que eso ha sido lo mejor que se ha logrado. Entonces eso nos ha permitido ir avanzando, ir progresando e ir fortaleciendo cada grupo de trabajo. Entonces en la fundación no es que tenemos pruebas diagnósticas. Lamentablemente no la tenemos. En un pasado nos hicieron donaciones de equipamiento de bancos de sangre y lo que hicimos fue que lo donamos a la Cruz Roja, porque no tenemos la necesidad de tener, sino que cada centro se fortalezca con los equipos de laboratorio y el equipo de trabajo de multidisciplinario. Justamente hoy tuvimos en el Hospital Padre Villini donde se hizo una actividad celebrando el Día Mundial de la Hemofilia con el servicio de odontología. Y para mí me llenó de muchísimo orgullo porque hace 7 años vino un entrenamiento, hicimos un entrenamiento a nivel internacional para ese equipo de trabajo que no tenían experiencia manejando hemofílico. Y aquello da terror porque la población adulta se expone a otras situaciones. Claro. Sí. La extracción de los molares, o sea, que ya la población pediátrica ya no está sufriendo eso porque ya hay la prevención. Sí. Entonces el paciente tiene que medicarse primero y aquello era terrorífico. Cuando un odontólogo se tenía que enfrentar a un hemofílico, eso era terrible. Pero ya no.
Ya eso ha cambiado, ese equipo trabaja muchísimo, ya el Servicio Nacional de Salud inclusive hace ellos talleres para entrenar toda la población en general y realmente se ha logrado muchísimo. O sea que ese equipo se fortalece muchísimo, todas las condiciones. Entonces en la fundación lo que se hace es eso, fortalecer esos equipos de trabajo, hacer el acceso o el advocacy, vamos a decir, con las autoridades del Ministerio de Salud para la compra de medicamentos, que ya es una decisión obviamente de ellos, pero se ha logrado mucho. De hecho, una de las mejores noticias que tenemos, que me place muchísimo, es que en la población pediátrica se hace profilaxis. Se hace profilaxis. Profilaxis es aquello que nos permite dar tratamiento para que las personas no sangren. Y les comenté que nuestra población adulta, la mayoría tienen daños articulares. Pero buena noticia, la población pediátrica no. Ha cambiado radicalmente porque reciben tratamiento, reciben profilaxis y están recibiendo una población muy alta de un medicamento monoclonal, que vamos a decir de última generación, que les permite cero sangrado. O sea, un acceso que es subcutáneo, que es más fácil, que es una vez al mes, es decir, que no tiene que inyectarse cada vez que tenga un sangrado, sino ya una vez al mes. Y estos chicos juegan basquetbol, juegan pelota, hasta boxeo. Oh, wow. O sea, que ha cambiado, bueno, boxeo en caso extremo, pero una realidad diferente. No, pero sí, realmente totalmente. una vida completamente diferente. No tienen daños articulares, obvio, los que están en ese medicamento. Entonces, también hay un grupo que son moderados, que están con profilaxis de los medicamentos recombinantes o plasmáticos, que también ha habido un cambio en ese grupo, porque realmente están recibiendo un tratamiento y obviamente no tienen los sangrados que tenían antes. Todavía en la población adulta nos falta. Hemos iniciado un programa de profilaxis, pero nos falta todavía, porque ese programa de profilaxis lo tenemos con un soporte, el Ministerio de Salud, la Seguridad Social y las donaciones de la Federación Mundial de Hemofilia. Entonces, todavía nos falta, porque cuando tenemos una gran emergencia, se nos agota la disponibilidad que tenemos, porque cualquier adulto que tenga una cirugía, un trauma, se nos lleva todo lo que tenemos programado para 3 meses, se nos va quizás en una semana. Uh-huh. O sea que esa es una lucha que tenemos todavía, que esa población adulta reciba profilaxis para mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones y muerte. Muy importante. Doctora, y yendo al tema de la evolución del tratamiento, porque sabemos que la medicina y más la hematología y desde luego la hemofilia, como usted ha mencionado, ha vivido una transformación, una innovación constante. Y como usted bien dice, pues hemos ido desde tratar a los pacientes con derivados plasmáticos, como aquel entonces, ahora estar dando anticuerpos monoclonales que tienen un pronóstico mucho más favorable para la evolución y la prevención de complicaciones en los pacientes. Fuera de la fundación y de la federación, ¿qué tan rápido puede ser el acceso para estos medicamentos? Ya nos comenta un problema importante, ¿verdad? Lo cierto es que si se agotan los recursos porque alguno de los que pertenece, o sea, algún paciente ya con el diagnóstico tiene una emergencia, ¿qué estrategias pueden tener? ¿Se quedan de manos atadas? ¿Pueden recibirse? ¿Pueden comprar? ¿Qué tan altos son los costos? Los costos son muy altos, pero hay diferentes escenarios. O sea, tenemos los medicamentos que provee el programa de alto costo para la población. Muy bien. Tenemos la seguridad social, que es un logro nuestro también, de la fundación con la Sociedad de Hematología, que llevamos eso a la mesa de negociación y logramos que aunque estos medicamentos, factor 8 y factor 9, están en cobertura para estos chicos y chicas, sin embargo, solamente era suministrada para uso hospitalario. Oh. Uh-huh. Entonces, ya ha habido un cambio. Ya logramos que la Seguridad Social acepte y modifique esa resolución para uso ambulatorio.
Entonces ya eso nos da a nosotros muchísima seguridad, pero sabemos que solamente tenemos 1 millón de pesos. O sea, las enfermedades catastróficas a veces tienen 2, esta condición de hemofilia solamente tiene 1. Entonces, vuelvo y repito, o sea, cualquier emergencia te lleva más de 1 millón de pesos. Entonces, eso nos ha permitido seguir trabajando. Y además, esa población pediátrica y algunos adultos que ya están en el programa con el emicizumab, es el programa de alto costo que lo suministra. O sea, es el Ministerio de Salud con el programa de alto costo, porque es un medicamento de un acceso que todavía no está en la Seguridad Social. Entonces, alto costo es el que dispone de esto. Pero tiene la persona que lo recibe estar en un centro de atención de hemofilia, que se haga su expediente y que se solicite, entonces sea incluido. Hasta ahora, la población pediátrica está cubierta, una alta población, y tenemos 2 adultos en el Hospital Villini. Estamos tratando de incluir los demás. Esos 2 adultos son que han venido de la parte pediátrica y hemos tratado de sensibilizar al programa de que ya que se inició ese trabajo, se logró un par de años con ellos, que no se pierda, que cuando pasen a la población adulta no se queden en el camino. Lo ideal es que todos los reciban. Claro, este medicamento perfecto. Es para hemofilia severa y pacientes con inhibidores. Los inhibidores son aquellas personas que tienen un trastorno en el cual hacen una reacción antígeno-anticuerpo y no responden a los convencionales. Entonces, ya hay otras moléculas, no la tenemos en el mercado, pero a nivel internacional que pueden responder factor 8 y factor 9. O sea que realmente ha evolucionado muchísimo los medicamentos en este aspecto, y lo que estamos tratando es de que cada día nosotros como país podamos tener acceso a esa población, y que la parte de adulta también se fortalezca con estos medicamentos, que puedan tener acceso también. Hay un medicamento que es, por ejemplo, el factor 7 de la coagulación, que tampoco está disponible para la población adulta, solamente la parte pediátrica, que es el factor 7, está el Novocemi, el FEI, vamos a decir los nombres comerciales, claro, porque sí, claro, así lo conocemos, pero no está disponible para la población pediátrica. Entonces tenemos que acceder a un programa de PROMESE para solicitar a aquellos pacientes adultos que tienen que ser sometidos a cirugía o algo para que accedan a estos medicamentos. O sea que nos falta bastante. Se ha logrado mucho. Se ha logrado mucho. Claro que sí, hemos sido muy afortunados, y sobre todo que hemos visto, sobre todo usted, toda esa transformación, claro, ¿verdad? Es satisfactorio ver que el esfuerzo ha valido tanto y que los pacientes, los afectados, pues ven la mejoría en sus casos clínicos. Doctora, yo sé que aunque la hemos invitado a hablar sobre hemofilia, bien usted hablaba de que ya se está ampliando cuando se empieza a definir el tema de las hemofilias, más bien como trastornos, también se incluyen otros trastornos hemorrágicos. Quisiera aprovechar y preguntar si pudiera darnos algunas pinceladas de algunos trastornos hemorrágicos olvidados, que existen, pero muchas veces se olvidan, como bien mencionaba von Willebrand, o algún que otro trastorno plaquetario. Para nosotros esto es 1A. Nosotros tenemos varios años tratando de ver cómo logramos que el República Dominicana tenga acceso a este diagnóstico. Y obvio, lo tenemos, pero en la parte privada. Entonces, sí tenemos, por ejemplo, algunos laboratorios, como lo voy a mencionar, la licenciada Curi, que realmente, como es parte de la fundación, pues tienen unos costos, vamos a decir, de privilegio, pero no toda la población puede pagarla. Sí. Entonces se quedan mucho en la base de diagnóstico. Entonces el personal está entrenado, pero si los hospitales, si los centros no compran los reactivos, no podemos hacer el diagnóstico. Claro. Entonces ahí se cae todo. Este año, como que ya prácticamente estamos en abril, el foco nuestro era von Willebrand. Sí hacemos diagnóstico de factor 10, lo hemos hecho en el hospital, en el Robert y en otros centros, y el factor 7 también, pero el von Willebrand, que es el que más nos interesa en este momento, pues no tenemos acceso a la parte pública. Entonces tampoco la seguridad, los seguros aprueban esta prueba diagnóstica. O sea que muchas veces se quedan. Ahora, con el mes de la hemofilia, tenemos esa
esa oferta del laboratorio de la licenciada Curi, que nos dice, bueno, mándenme las personas que tengan sospecha de von Willebrand para hacer las pruebas gratis. Tengo 20, 30 pruebas disponibles para esa población. Pero de momento tú dices, bueno, tengo un listado, no los encuentro, ¿dónde están? Porque de eso es la importancia del registro de sangrado. Sí. Entonces hay un acápite en el registro, sí tenemos el registro en cada centro, se sabe cuántas personas están registradas con 8, con 9, con 10, con 7, y los probables von Willebrand y los que ya están diagnosticados. Todo eso lo tenemos en una parte registrada, pero nos falta esa parte de poder decir, tenemos tanto von Willebrand, porque no lo sabemos. Tenemos la sospecha, pero no lo sabemos. Entonces sí tenemos que seguir en esto, sí tenemos que seguir trabajando para lograr ese mejor diagnóstico. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Entonces, doctora, en la práctica, vamos a la práctica, en el diario, en el consultorio. Si yo tengo un paciente enviado por el cirujano que le va a realizar una cirugía para corrección de una hernia inguinal, ¿cómo se planifica de forma idónea esa cirugía? Yo como hematóloga ya hago el diagnóstico, hago un informe solicitando el factor determinante. Entonces, ¿cómo se arma todo ese equipo de educación? ¿Qué es lo ideal hacer para que todo salga de forma segura y con éxito para el paciente? Es un equipo. Debe ser un equipo. Debe ser un equipo con la parte médica, o sea, el cirujano o el hematólogo, el ortopeda, el que vaya a ser el ginecólogo, y el hematólogo y el laboratorio. Sí. Esto es vital, que el laboratorio participe. Y en esto de von Willebrand, justamente este año se celebran los 100 años de diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Digo nosotros porque también tengo el privilegio de ser la representante del CLAT, que es el grupo corporativo de hemostasis y trombosis en Latinoamérica. También se está conmemorando esta actividad. Se han hecho mucho webinar, muchos talleres y eso, hablando sobre esto, porque el von Willebrand no es tan fácil su diagnóstico. No es tan fácil. Digo, no es tan fácil porque muchas veces tenemos ya el diagnóstico, tenemos que saber qué tipo de von Willebrand es de los sí. que tenemos, y entonces, dependiendo de esto, el manejo. Si va a responder con desmopresina, si va a necesitar factores. Ojo, si es una cirugía, siempre deberá planificarse con factores. Entonces, esa pregunta es muy importante, porque lo primero es el tipo de procedimiento que va a hacer. Nos encanta cuando llegan las cirugías plásticas, que el cirujano, la señora le dice, o el caballero, quien sea, no, yo nada más me voy a hacer un arreglito. Atención. Atención. No, dígale a su cirujano que me mande por escrito y sellado el procedimiento que va a hacer. Que no es que vamos a aprovechar la anestesia. No, ya que estaba anestesiada. No. Un abdomen y todo. No. Lo ideal es que la persona con estos trastornos no se hagan muchas cosas, inclusive la liposucción no es que esté aconsejada en ello. Y bueno, a mí no me gusta particularmente ese tipo de pacientes porque es un poquito complicado. Sobre todo en este medio que no disponemos de tantas pruebas diagnóstica para seguimiento, que a las 3 horas que se operó tú le vas a hacer una dosificación sí. y todo eso. Entonces, ya armaste el diagnóstico, tienes que hacer los cálculos porque estos medicamentos se usan las dosis por kilo de peso. Pero aparte de que por kilo de peso, o sea, tú pesas 50, 60, 100 libras, no es lo mismo uno que pese 150 o 200 libras. Entonces, esto se va a hacer el cálculo por peso. Pero aparte de eso, dependiendo del tipo de cirugía. No es lo mismo una cirugía menor que una cirugía mayor. No es lo mismo una cirugía de rodilla que una persona. Nosotros tuvimos un chico accidentado en un vehículo de motor que se fracturó varios huesos de las piernas y el chico tiene prácticamente 3 años en esos procedimientos porque rechazó el material de osteosíntesis, hubo que reintervenirlo, del interior. Bueno, todo una odisea. Entonces, es ese cálculo que lo vas a hacer dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo del porcentaje deficiente que tenga la persona. Porque no es lo mismo una persona leve que una persona que tenga un déficit severo. Sí. Y los procedimientos. Entonces, se va a hacer un cálculo de las primeras horas de manejo hasta para la anestesia, el tipo de anestesia que se debe usar y todo esto tiene que estar tomado en cuenta. Entonces, una vez formado ese equipo que se hacen los cálculos,
se le solicita a su seguro, si lo tiene, que debe tener una cobertura hasta de $1,000,000, que lo están haciendo, se está aprobando. Entonces, si necesita un extra, pues la Fundación de Hemofilia sí tiene disponible. Completa. Se ayuda para la profilaxis, se le ayuda si tiene que completar el tratamiento. Siempre nos pasa. O sea que no se completa casi nunca con los factores que tiene disponible y en la Fundación sí está disponible. Aunque el primer foco de la Fundación no es tener los factores, es la educación. En la educación. Pero, obvio, nos hemos tenido que involucrar y además como recibimos la donación de la Federación Mundial, pues distribuimos a cada centro y dependiendo de la necesidad. Entonces se arma el equipo y ese seguimiento hematológico de cerca, sin descuidar a esa persona, hasta 10 días después, bien de cerca y hasta el postquirúrgico. Hay personas que necesitan 3 meses de profilaxis. Una hemorragia en la cabeza, el paciente necesita 3 meses de profilaxis. 2 veces por semana, 3 veces por semana, como se acuerde o como según la disponibilidad o dependiendo de cada caso. O sea que realmente dependiendo de la complicación o dependiendo del tipo de cirugía que tenga la persona, pues se va a hacer un programa. Pero ese diseño, eso es como un programa de computadora que vas a hacer, donde intervienen todo ese equipo. No es de que, mira, no. Eso no es, eso es, vamos a reunirnos, vamos a ver qué pasa. Y si no te puedes reunir, tu cirujano que te lo mande por escrito. Y usted también por escrito decir todo lo que se va a hacer. El día 1 tal cosa, antes de la anestesia tal cosa, tantas horas después. O sea, muy pormenorizado y muy detallado. Si se hace así, no va a haber ningún problema. Nosotros hemos hecho cirugía de cadera, cirugía de rodilla, hemorragia intracraneal, fractura, o sea, ahora, eso va a depender de todo ese equipo y la disponibilidad de los medicamentos. De los medicamentos. O sea maravilloso. Que es un equipo que funcione y cada centro, cada hospital, cada médico en su lugar de trabajo tiene que tenerlo disponible para terminar con éxito, porque si no lo hace así, puede fallar algo. La balanza no va equilibrada. No se equilibra. No irá equilibrada. Doctora, ¿qué mitos sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación le gustaría desmentir? Mira, hay un mito que la gente tiene que los hemofílicos se mueren todos. ¡Qué cruel! Sí, antes le decían... Una fatalidad. Fatales, los hemofílicos no llegan a adultos. De hecho, nosotros sí sabemos que antes pasaba esto porque no tenían el medicamento. Ya nosotros tenemos abuelos. Ya nosotros tenemos personas que se han hecho profesionales, que tienen hijos, que tienen nietos y han logrado una vida de adulto, ¿entiendes? El otro mito es que la persona se va a desangrar. Oye, se va a desangrar. No se va a desangrar. Si usted tiene su diagnóstico, por eso es importante el diagnóstico, y tiene acceso al medicamento, tiene que haber una condición de mejoría. Tiene que quitarnos el mito de que usted es hemofílico y se va a morir. ¿Ok? Un mito que a mí me gusta resaltarlo. Yo voy a tener un hijo hemofílico. Ya tú tienes un hijo hemofílico. Yo voy a tener otro porque el otro me va a salir bien. Entonces, como esto es una condición genética, las probabilidades en cada embarazo es la misma. Es la misma. Entonces, si tienes un niño hemofílico o una niña, tú puedes tener en el siguiente embarazo la misma probabilidad de tener esa condición, tú sabes. Y como hay otro trastorno, como el DIE, que se pueden heredar de padre y madre, pues también tiene que tenerla en condición. O sea que hay que trabajar esa parte de educación, de consejería genética, para que la población esté al tanto de eso. Entonces, muy bien. ¿Y un paciente hemofílico puede tener una trombosis? Claro. Es otro mito. Sí. Claro que sí. Claro. De hecho, es un poquito complicado porque se supone que tiene un trastorno de coagulación, pero puede ser un trombo. Como ya tenemos una población adulta, la población adulta tiene sus comorbilidades. Por supuesto. Tiene un accidente cerebrovascular, que vas a necesitar anticoagularlo, que vas a necesitar antiplaquetario, que vas a necesitar... O sea, todo eso lo vamos a tener, pero todo eso hay que tenerlo de la mano con el hematólogo. Tenemos las fibrilaciones auriculares, o sea, tenemos las comorbilidades de los adultos que va a tener todo el mundo. Inclusive pacientes que van a ser sometidos a cirugía, a hacer tromboprofilaxis también. O sea que, pero todo eso hay que
como hablaba en principio, es el equipo de trabajo, que no hay que tenerle miedo, lo que hay que tenerle las bases bien puestas, que el equipo funcione y que todo el mundo esté en la misma dirección enfocada, con un manejo adecuado y correcto, las cosas funcionan. Sí. Pero hay que tener ese equipito. Sí. Espectacular. Yo estoy gratamente complacida. Claro Yo sabía sí. que iba a suceder, claro que sí, fascinada. Finalmente, doctora, un consejo para cualquier paciente hemofílico, familiares, allegados, ese círculo de apoyo de ese paciente. ¿Qué mensaje final tenemos? El mensaje final es que nosotros queremos que cada persona con hemofilia o con cualquier trastorno de la coagulación se empodere de su condición. Se empodere quiere decir que tenga seguridad de su diagnóstico, que sepa qué hacer en cada caso. Si usted está en su casa y usted tiene su diagnóstico y surge una complicación, podemos prevenir una catástrofe, podemos prevenir una incapacidad, pero podemos prevenir una muerte. Si usted tiene una condición de hemofilia y le duele la cabeza, por ejemplo, a veces ese chico pasa 3 días con dolor de cabeza. Uh-huh. Entonces, eso es una emergencia. Tan sencillo como eso es una emergencia. Vaya a la emergencia, que es mejor que le digan que no tiene nada y que se inyecte y que no tenga nada y no que haga una hemorragia. Sí. Entonces, eso es vital. Además, otra cosa, casi todo el que tiene una articulación diana o una articulación afectada comienza a tener algunos síntomas. Calambre, adormecimiento, dolor, rigidez. Entonces, esos primeros síntomas, se enciende un bombillito a la persona con trastorno de coagulación. Tiene que haber una alarma. Usted tiene que empoderarse de eso y decir, me va a pasar un sangrado. Entonces, si tiene los medicamentos en la casa, manejarlo. Si no, acudir a la emergencia, llamar a su médico, pero no dejarlo para mañana. A veces vemos que hay niños que comienzan a sangrar y la mamá dice, yo lo llevo mañana. No, es hoy, es ahora, es siempre. Entonces, ese poder que te da esa situación, tiene que tenerla la persona, porque ni tu mamá, ni tu esposa, ni tu hija, ni tu papá, nadie puede tener ese control, es la misma persona. Y en eso es lo más importante que nosotros hemos hecho hincapié, la educación, el control, el saber qué está pasando con tu organismo. Y ve a tu centro. Si no lo has hecho, regístrate. En cada centro hay un registro de pacientes. ¿Y qué nos ayuda en esto? Nos ayuda a saber cuántos somos. No es lo mismo tú decirle a las autoridades de salud, a las aseguradoras, somos 10 personas con este trastorno, que somos 100. Porque los medicamentos se van a comprar en base a esto, se va a hacer un esfuerzo en base a esto, y que también cada persona con un trastorno de coagulación también comience a empoderarse, a luchar por eso que le corresponde, por ese derecho que tiene para adquirir su medicamento. Nosotros tenemos unas páginas yo estoy como promoviendo mucho la Pero por adelante. Dice Hemofilia RD. Está en todas las redes sociales. Entonces, nos gusta que la persona acceda a la página para que conozca el trabajo, para que sepa qué se está haciendo, para que sepa dónde están los centros de atención, qué hacer. Pero lo primero que nosotros queremos decir, si usted no sabe que tiene hemofilia, acuda a su médico. Si usted fue a un odontólogo, que ya hay mucha conciencia de esto, porque ya se sabe que puede haber una hemofilia o un trastorno de coagulación, pero si no lo tiene, vaya a su médico y trate de hacer un diagnóstico temprano. Claro. Pero si ya usted tiene el diagnóstico y la condición, no se vaya a hacer ningún procedimiento sin consultar con su hematólogo o su médico de cabecera, porque de momento puede ser un médico general o algo que le esté manejando. O sea que tiene que tener ese control y va a evitar las complicaciones. Si usted va temprano, pasan 2 cosas. Se trata a tiempo y la condición no progresa. Uh-huh. No progresa, porque no es lo mismo un sangrado en la rodilla iniciando que con 4 días de sangrado. Uh-huh. No es lo mismo una hemorragia en la cabeza de manejo inmediato que 3 días después. No es lo mismo un sangrado gastrointestinal que ocurra en las primeras horas, que usted ve que hay una evacuación negra o que tiene evacuación roja o algo parecido, que usted vaya al médico de inmediato a que usted vaya 3 días después.
porque puede tener un sangrado importante, desangrarse y hasta morir. Un poco trágico, pero ocurre. Es la realidad. Entonces, tiene la persona que aprender de la hemofilia, tiene que comenzar a amar la hemofilia. Y tú me dirás, ¿y cómo va a amar la hemofilia una persona con hemofilia? Sí, tiene que comenzar a amarla para comenzar a entenderla y empoderarse. Y su entorno familiar que lo sepa. Y su escuela, como decía al principio, ya nosotros hemos ido a las escuelas de muchos chicos y ellos mismos en sus centros escolares están diciéndole a las madres, mi niño tiene hemofilia. Dígale a la maestra. Dígale a su maestra que su niño tiene hemofilia, que si se da un golpe hay que atenderlo de inmediato. O sea, porque mucha gente tiene el trauma de que no quieren decir su condición. ¿Entiendes? Entonces, si quiere mantenerlo a discreción y tiene el tratamiento disponible, ok, no está obligado a decirlo, pero es mejor decir a su entorno cercano que tiene una condición que no es una tara, no es una condición que no es algo que tiene que esconderlo, todo lo contrario, tiene que decirlo para poder ayudarle. Claro que sí. O sea, que ese es mi consejo, y que a la población médica que no le tengamos miedo, que hay mucha información y que la Sociedad de Hematología, nosotros los hematólogos siempre estamos disponibles para, muchas veces nos interconsultan y no quiere decir que tenga que cobrarle a ese paciente. Muchas veces nos interconsultan hasta colegas ahí mismo que podemos también hacerle una explicación cercana, o un acercamiento o una orientación cercana. O sea que eso es muy importante. Definitivamente, doctora, muchísimas gracias por tantos conocimientos, por esos últimos mensajes de tan gran valor y sobre todo gracias por decir que sí a nuestra invitación. Su presencia aquí con nosotras ha sido maravillosa porque lo que traes es luz, hace esos problemas más visibles para que en el ámbito en los que esas personas afectadas se muevan, pues puedan ser tomados en cuenta tanto a nivel del acceso, como hemos hablado, del diagnóstico, a tratamiento, la sospecha clínica, a que la población en sentido general y la población médica no tema a este tipo de patologías hemorrágicas. De nuestra parte nos ponemos a la orden si desde aquí pudiéramos colaborar con las distintas instituciones. Bueno, ya como médicos ponemos nuestra parte con los pacientes, pero con las distintas instituciones que ayudan y que forman parte para el beneficio de estos pacientes, nos ponemos a la orden en lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Igual nosotros como fundación nos sentimos sumamente contentos y agradecidos de lo que se ha logrado. Nos falta mucho, pero se ha logrado, como les dije al principio, formar líderes, formar un liderazgo, formar equipos de trabajo, concientizar a las autoridades y también estamos tratando en este año hasta el 2030 el Plan Nacional de Hemofilia. Un plan estratégico en el cual se van a ver involucrados el Ministerio de Salud y todas las autoridades, y para nosotros ha sido la mejor noticia que podamos tener en estos años. Qué alegría. Qué bueno. Espectacular. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.